os pediría que, no sé si lleváis tecnología a mano, que la apaguéis, sí, ¿no? os pueden llamar para pedir financiación en este momento, ¿no? O para pedir algo de capital, y estaría bien, pero vamos a intentar explicarle a la gente que tenemos aquí cuál es la situación del mercado, ¿no? El leitmotiv, cuál es la idea, cómo va a ser la financiación en 2012 para autónomos, emprendedores y pymes. Yo creo que para muchos, si cogemos hoy mismo el periódico, podrían decir, bueno, el resumen es que va a ser un año muy malo otra vez, con lo cual no sé qué nos van a contar estos señores aquí. La idea que me gustaría que transmitiéramos, yo viéndolo desde fuera, pero vosotros seguro que encontramos pistas, es dar luces, vías de esperanza, ideas sobre realmente si hay camino para buscar soporte financiero para proyectos, bien vía crédito, vía capital para arrancar o para crecer o para determinadas ideas, y que busquemos, por lo tanto, lo que digo, indicios de que realmente para la generalidad, la idea media puede ser, oye, el mercado está muy mal, pero luego con el proyecto determinado, porque al final el que va a pedirlo es una persona con nombres y apellidos, pues sí que puede haber caminos, vías alternativas si lo planteamos de determinada manera. Es la idea con la que venía, pero en el autobús que me traía para aquí, transporte urbano, hay que ahorrar, me he encontrado con el director de tesorería de una entidad pequeña, pero de un banco, y le he preguntado, oye, voy a moderar una mesa en la que vamos a hablar de financiación. Si yo ahora mismo voy a pedirte crédito para un proyecto, ¿qué me dirías? Y textualmente me ha comentado, enhorabuena por tu proyecto, búscate un padrino. No me ha parecido demasiado claro. Yo venía con la idea de buscar las luces y lo primero que me ha dicho ha sido eso. No sé cuál es vuestra visión de cómo está el escenario 2012 y empezamos, si queréis, a comentarlo, pero arrancamos con la idea que tenéis general. Si te parece, José Ángel Amor, lo repetimos para que quede claro, director de banca de empresas de Banco Popular. Cada uno tenéis un perfil distinto. José Ángel. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, por alusiones, comentar que sí que hay una idea en general de que el grifo está cerrado, lo comentabas tú hace un momento, ¿no? No es así. Cuando decimos no es así es que la inversión sigue dándose inversión, sigue ofreciéndose inversión. El año pasado, en 2011, nosotros en concreto, el Banco Popular, pues dio 40.000 millones de euros en inversión nueva, lo que es crecimiento en inversión nueva, ¿no? Con lo cual, no significa que no haya inversión, sino que sí que la hay, y lo que falta es que esa inversión encuentre proyectos de verdad solventes o viables, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, yo creo que hay una serie de indicios ahora, de una serie de puntos, que han mejorado relativamente esa posición de las entidades a dar más financiación, ¿no? Y es sobre todo la relajación de las tensiones de liquidez que ha habido, ¿no? Es decir, creo que bueno, pues todos hemos visto la luz, por lo menos muy en el corto plazo, en los próximos meses, porque hablar del largo plazo, yo creo que incluso del año 2012 es una locura, ¿no? Pero sí hablar de que en los próximos 2 meses parece que, no solamente con el tema de Grecia y de Portugal, sino también con la última subasta del Banco Central Europeo, ¿no?, que va a haber en este trimestre, las tensiones de liquidez se están destensionando, ¿no?, que eso es bueno, eso es muy bueno. Y si a eso unimos también pues, que ha habido una reforma bancaria o financiera que se ha anunciado hace muy poquitos días, pues eso nos va de alguna forma a los bancos a obligar a trabajar en las provisiones y a provisionar, bueno, pues muchas más provisiones de las que teníamos establecidas, y lo que nos va a obligar es a seguir dando crédito. No tenemos otra elección y además es nuestra elección, ¿no? El balance de los bancos españoles, sobre todo, es un balance formado por préstamos a la clientela, ¿no?, en un 75-80%. Entonces, es nuestro negocio, nuestro core. A partir de ahí, tenemos que seguir dando préstamos a la clientela si queremos seguir dando beneficios y, por tanto, poder provisionar, ¿no? Por tanto, mi primer mensaje es positivo en esa línea, ¿no? No sé si el resto de compañeros... Carlos Ramos, director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Avalmadrid. Aquí entramos en la parte pública, luego hablaremos de colaboración público-privada sobre cómo buscar dinero. Pero un primer mensaje. Pues Javier, yo creo que donde hay vida y esperanza, y ese padrino que te han recomendado, pues lo puedes encontrar. O sea, lo puedes encontrar, luego nos meteremos más donde puedes encontrar padrinos, pero yo sí que creo que esto tiene que salir adelante y va a salir adelante. Sí que es cierto que estos días hablar de financiación resulta muy complejo por las dificultades que se están encontrando todas las empresas en todos los ámbitos de liquidez, de inversión, el día a día. Muchas veces cuesta mostrar o dar la cara en una sociedad que luego tiene cerrados los grifos o que
no puede llegar a todas las empresas que están solicitando, pero yo creo que presentando proyectos coherentes, con sentido común, bien estructurados y acordes a lo que es la realidad, podemos encontrar financiación y se puede dar financiación. Sí que es cierto que todas las medidas que se están tomando en cuanto a toda la reforma financiera, reforma laboral, la ley de emprendedores, que creo que luego la vamos a tocar, esto puede ir asentando los pasos poco a poco, no va a ser la panacea y no va a fluir el crédito de manera rápida, pero yo creo que con buena letra se pueden ir escribiendo los mejores renglones y se puede encontrar esa financiación. Por nuestra parte o por la parte que represento yo, que son las sociedades de garantía recíproca, pues bueno, pues ahí puede haber un cauce que te puede permitir pues ver esa luz de esa financiación y un instrumento que puede hacer llegar esa financiación a las empresas. ¿Mensaje? Bueno, pues positivo. Yo creo que lo tenemos que ver con optimismo, no con un optimismo exacerbado ni a muy corto plazo, sino de asentarnos y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, dos optimistas, el tercero también optimista, Pedro Trucharte, director de Ban Madrid +D y miembro de AEBAN, es decir, la parte, vamos a decir, de Business Angels, de ser capaz de levantar capital para financiar proyectos. Sí, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Sí, efectivamente, si se restringe la parte de crédito, la otra vía de financiación en las empresas es la parte de capital, pero también ha estado durante este último año bastante reducido, lógicamente, porque todo el mundo se ha retenido. Ahí también quiero ser optimista porque, bueno, la futura ley de emprendedores, si realmente sale como se presentó la proposición de ley, lo que va a hacer es una serie de incentivos fiscales muy interesantes para que haya más inversores privados, más personas físicas que quieran invertir en empresas. Con una determinada tipología de proyectos, eso sí, nosotros normalmente los Business Angels está más pensado para empresas de nueva creación, no para crédito con empresas que ya están más solventes, donde con instrumentos financieros bancarios pueden obtener financiación, pero ahora mismo para lo que son fases iniciales, ahí hay una luz posible, ¿no? Ayer se presentó el informe GEM de la tasa emprendedora en España y el 57% de los proyectos, según este estudio, se está financiando con fondos propios de los emprendedores. O sea, que partimos de que a falta de crédito lo que hace falta es más financiación propia, ya sea de los propios emprendedores que ponen en marcha el proyecto o de su círculo cercano o de inversores ajenos, ¿no? Entonces, por ahí también esperamos que este año pueda haber una cierta expansión de este tipo de financiación de la parte de capital, ¿no? Pero para este asunto también lo que se necesita es cultura, y ya os amplío el tono del debate a todos. La cultura financiera que tenemos, al final recurrimos a productos muy clásicos y lo que hay que hacer es rebuscar dentro de las alternativas. Hay muchos posibles lugares a los que recurrir, pero entiendo que cada uno tiene sus características, hay que ir con su burocracia, otra de las palabras que siempre encontramos cuando estamos hablando de financiación, el papeleo, la dificultad para acceder, para conseguir los requisitos que me piden. Cuando viene alguien buscando vuestra ayuda, vuestro soporte, vuestro negocio, ¿qué es lo que miráis, qué es lo que esperáis que traiga? Es decir, ¿qué le diríais a la gente que está aquí esperando a ver por dónde puedo ir a conseguir dinero para mi proyecto determinado, que tiene que traer para empezar, para presentar algo que sea sólido y solvente? Entiendo que no vale solo con tengo una idea fantástica a que me vas a dar algo, así no vamos a ningún lado. Totalmente. Bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, el pedirle un business plan es como hablar de temas pues prácticamente que se dan por entendido. Es decir, presentar un business plan para financiar un proyecto es lo mínimo. Es decir, es que si no se tiene el business plan... Pero que se sostenga, porque el papel aguanta todo. Exacto. Te presento business plan de lo que quieras, pero claro, luego tú lo miras y dices... Claro. Y eso tiene que aguantarse. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, no todos somos especialistas en todos los sectores. Y, lógicamente, no es tan fácil ver si un proyecto es realista de verdad o no realista de verdad, ¿no? Habría que ser especialista en cada una de las áreas y esa es la realidad, ¿no? Y no podemos tener en todas las sucursales una persona que sea especialista en 30 sectores, que además conozca más. Eso es imposible, ¿no? Esa es la realidad. Por lo menos el business plan tiene que existir y ser un business plan viable. Pero si estamos aquí y de alguna forma podemos contribuir con un granito de arena a lo que puede ayudar a las personas que nos están oyendo, yo lo que comentaría sobre todo es que tiene que estar cerca del cliente. Es decir, el plan, si podemos decirlo o resumirlo en alguna frase, es primero tienen que estar los clientes y luego el plan, ¿no? Y la verdad es que esto está cambiando y ya no solo en cualquier sector, hasta en el sector de la banca, ¿eh? Es decir, el cliente, el consumidor ha cambiado en 2 años más o en los últimos 5 años más que en los anteriores 20, ¿no? Entonces, tiene que estar muy cerca del cliente y para eso nosotros financiamos proyectos con emprendedores, pero es que nos vienen casi con los clientes. Es decir, yo conozco a los clientes, son estos,
tienen nombres y apellidos y sé que ellos me van a comprar mi producto. Estoy simplificando mucho, pero es así. Es decir, más importante que el business plan, o tan importante es que estén por delante de los clientes. ¿Quiénes van a ser? ¿No? Porque esos clientes han cambiado de preferencias, de necesidades y, por tanto, necesitamos dar viabilidad. Y lo más difícil es vender, al final, ¿no? Es decir, no nos busquemos historias de... Bueno, por supuesto que hay que innovar, lógicamente, pero más que el producto es el cliente al final. Y, por tanto, tenemos que tener claramente identificados a los clientes, ¿no? Y yo, como segundo punto, clave también para nosotros a la hora de definir y de ver que un plan es viable es, bien, por un lado los clientes y por otro lado, bueno, estamos viviendo momentos de impagos muy altos y por tanto no solamente hay que tener un cliente, hay que tener un cliente que pague bien, ¿no? Matiz interesante. Entonces, bueno, pues por ahí hay algunas soluciones en el mercado, pero yo creo que ahí se animaría en cierta forma que además de los clientes se busque la cobertura de riesgo, ¿no? La cobertura de riesgo comercial, del crédito comercial, ¿no? Hay algunas compañías privadas y públicas, ¿no?, que en ese sentido pueden ayudar también al emprendedor. Entonces, esas dos cosas unidas, esos dos puntos, sí nos pueden ayudar claramente a ver el proyecto mucho mejor, ¿no? Yo enfocaría sobre todo así. Carlos, porque claro, yo voy con una idea muy buena. Yo voy a buscar financiación y me dicen, si tienes el crédito cubierto y si tienes un buen soporte financiero, te lo doy. Digo, claro, es que si lo tuviera no vendría. Y vienes a Valmadrid. Y voy a Valmadrid. Bueno, nosotros ahora hablar del business plan, coincido totalmente con José Ángel. Nosotros cuando hablamos de un business plan no hablamos de un business plan que sea viable, porque consideramos que un business plan viable, esa palabra es muy difícil de justificar. Una cosa es viable cuando sigue viva durante mucho tiempo, o sigue viva el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto año. Por lo tanto, más que un plan de viabilidad, nosotros lo que pedimos es coherencia. Coherencia a la hora de presentar un plan de inversión, un plan de financiación en el que el propio cliente lo pueda presentar, lo pueda defender y lo pueda creer. Es decir, que sea coherente, que le demos sentido común. Y ya veremos cómo, en función de cuál va a ser el destino del dinero, tiene que ser la financiación. Puede haber proyectos innovadores, que luego comentaremos con Pedro, que posiblemente necesiten más equity, necesiten más recursos propios para la puesta en marcha. Y hay otros proyectos que son proyectos que a lo mejor no son con un potencial crecimiento tan rápido o con tanto riesgo al principio y que son negocios más estables, en los cuales lo que le vamos a pedir es que acomode las cifras de inversión, financiación, de una manera en la que él nos demuestre que él va a ganar dinero y que va a poder devolver el dinero que le hemos prestado o que le hemos avalado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo ahora y lo que estamos viendo y los proyectos que seguimos avalando y que seguimos confiando en Avalmadrid en estos 4 o 5 últimos años, desde el 2008, se han financiado 3.400 nuevos proyectos. Esto lleva a 2 proyectos cada día únicamente de emprendedores. Emprendedores que nos han presentado no grandes proyectos, proyectos que nos hemos creído y que nos han demostrado con el día a día que pueden ser realidad. Entonces, más que la palabra viabilidad, le pediríamos coherencia a la hora del planteamiento. Y si quieres financiación, dime para qué es y vamos a buscar el instrumento, bien sea capital, bien sea financiación ajena a corto plazo o a largo plazo, que es donde nos situamos nosotros. Antes de seguir contigo, Pedro, una pregunta didáctica. Sociedad de garantía recíproca, para el que esté aquí también escuchándonos y diga, bueno, ¿qué perfil tengo que tener para poder acudir a una entidad de este tipo? ¿Qué es lo que me van a ofrecer? Luego lo vamos a ver, pero vamos, una sociedad de garantía recíproca es una entidad financiera. Pues una entidad financiera igual que un banco o una caja, pero un banco o una caja es una entidad de crédito y una entidad de depósito. Es decir, que te da dinero y también los depositantes dejan el dinero allí. Una sociedad de garantía recíproca no, da la garantía. Y en base a esa garantía es como se consigue la financiación. Es decir, es un medio. Yo te avalo a ti o avalo a una empresa para que pueda conseguir la financiación en una entidad financiera en condiciones preferentes. Es decir, es un intermediario que lo que hace es llegar a un fin. El fin es conseguir dinero y lo consigue a través del aval. La sociedad de garantía recíproca es la que da el aval para que la empresa pueda conseguir dinero. Por eso se tienen convenios de colaboración con entidades financieras. Aquí tenemos el Popular, que es de los más se ha potenciado este año y de los que más actividad ha tenido concretamente a Valmadrid, a la sociedad que represento. Y al final, ¿el objetivo qué es? ¿Que el dinero llegue a los emprendedores y que llegue a los empresarios, a las pymes y a los autónomos? Pues puede llegar o bien directamente por una entidad financiera o bien indirectamente a través de una sociedad de garantía recíproca que a través del aval consigue que este señor confíe en esa solvencia que tenemos nosotros para poder canalizar el dinero. Pedro, ¿qué es lo que buscáis vosotros cuando alguien viene a buscaros?
Muy bien, como ha dicho Carlos, lo primero es identificar muy bien qué proyectos son susceptibles de buscar este tipo de financiación. No todos los proyectos, digamos, son interesantes para inversores en capital. Puede haber negocios que son muy viables, muy coherentes, que se pueden autofinanciar con clientes que necesitan un pequeño empujón, y hay otros que son intensivos en capital. Entonces, enlazando con lo que ha comentado antes José Ángel, una idea no vale nada. Lo que vale es la capacidad de ejecución, el equipo que está detrás. Los inversores se dice que invierten en personas, es verdad. Es o con mi experiencia o con mi formación o porque lo tengo dentro del equipo, creo que soy capaz de sacar este proyecto adelante. Son proyectos normalmente que tienen mucho riesgo, por eso se está buscando en capital y también son muy rentables. Puede haber proyectos súper viables, súper interesantes, pero que no lo son para un inversor que está esperando sacar una plusvalía muy interesante de ese negocio. Entonces, hay muchos TIC que se buscan, se ha comentado el tema del plan de negocio, tiene que ser un plan de negocio bien estructurado, bien trabajado, que realmente el equipo que está detrás sea capaz de girar. Pues luego los planes de negocio ninguno se cumple, eso es normal, pero hay que tener la flexibilidad para poder girar el rumbo de la compañía según se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, bueno, pues el espíritu, digamos un poco el ímpetu, la pasión que le pone el emprendedor al proyecto, esa química que se dice muchas veces es digamos, un matrimonio. Te vas a casar con ese inversor, que lo vas a meter en tu compañía, pues se dan una serie de factores también que son importantes, ¿no?, para esa situación. Aunque luego es un matrimonio con fecha de divorcio en muchos casos. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de accionistas sois? Porque claro, pongo mi dinero, lo estoy arriesgando. Sí. ¿Qué cantidades son las que se mueven de media en este mercado? ¿Cuál es la actuación que suele tener un financiador de este tipo en el día a día de la empresa? Sí, lo que se está intentando buscar es trasladar el concepto de capital riesgo. Las sociedades de capital riesgo que se han subido un poco de piso ya buscan proyectos mucho más viables, ya andando, digamos, para financiar crecimiento, trasladar ese concepto a personas físicas que invierten su dinero a cambio de un porcentaje de la compañía, que invierten de forma temporal, no con la presión de salida de un fondo, pero que realmente esperan una plusvalía entre, yo qué sé, 5 o 7 años, a lo mejor, ese tipo de casos, y gente que puede invertir entre 50 o 100.000 por proyecto. Quiere decir que pueden coinvertir entre varios para financiar cantidades mayores, que participan al final entre varios para sacar adelante ese proyecto. Entonces, digamos, estamos hablando en torno a una media de 50 a 100.000. Es un negocio de diversificación. Ellos mismos saben que tienen que diversificar en muchas inversiones porque la teoría, la estadística, lo que te dice es que, dada la mortandad empresarial y sobre todo el riesgo en este tipo de compañías, o tienes muy diversificada la cartera o si no vas a perderlo todo. ¿Qué tipo de productos son los que más están demandando ahora mismo? Bueno, aparte, por supuesto, liquidez yo creo que ahora es pues la base. Euros, ¿no? El producto euros se demanda, básicamente. Sí, claro. Sobre todo cubrir las necesidades de liquidez, ¿no? Es decir, los clientes pagan más tarde y, por tanto, necesitas cubrir ese desfase entre proveedores y clientes, ¿no? Y dentro de liquidez, pues aquellos productos que además puedan incluir pues una cobertura de riesgo, ¿no? Es decir, estamos hablando de confirming, es un producto que está creciendo, igual que el resto de productos está plano, es decir, crecimientos de 0,2, 0,5, 1. Hay productos como el confirming o el factoring que están creciendo a ritmos del 25, del 30%, ¿no? Es lo que más se están demandando. Suponen cobertura de riesgo por parte del cliente, ¿no? Lo que te permite es que vas a cobrar sí o sí, ¿no? Y ahora mismo es uno de los puntos principales. Entonces, en el caso de los autónomos, por ejemplo, en el caso de las micropymes, más que ser emisores de una línea de pagos, de confirming, que eso es difícil, ¿no? En donde se exige cierta solvencia, ¿no? Sí que a la hora de vender se puede pedir, de alguna forma, se puede solicitar cobrar a través de un pago confirmado, ¿no? Entonces, los pagos confirmados te permiten que el tenedor del pago pueda ir al banco y directamente descontar ese pago confirmado, no de cuenta tampoco en el nivel de endeudamiento del propio autónomo, ¿no? Y bueno, pues es una forma de obtener de liquidez y sin incrementar tu riesgo, ¿no?, en el sistema. Ese es un producto bastante demandado en cuanto a liquidez, ¿no? En inversión, bueno, estamos notando crecimientos en el renting, dentro de lo que es crecimientos muy moderados, ¿no? Pero sí, en el renting, el hecho de que también es un producto que al final es un alquiler y que lo que te permite es todo el mantenimiento del propio producto y de los servicios se incluyen en la cuota, pues la verdad es que es un producto que gusta al empresario, pero también gusta al banco, ¿no? En el sentido que, bueno, no hay altibajos, es decir, uno paga una cuota y esa cuota va a ser igual el primer mes que el último mes, ¿no? Normalmente son operaciones que se hacen entre 1 y 3 años
y uno ya sabe cuál es el coste que va a tener durante esos 3 años, ¿no? Entonces, bueno, también no tienes que comprar el activo pertenece a la sociedad de renting y tampoco influye en el nivel de endeudamiento de la propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, quizá esos son los productos que ahora mismo están tirando más, ¿no? Pero también hay que desmitificar esto. Al final, el autónomo busca flexibilidad, es decir, una cuenta de crédito es el producto estrella porque le permite bueno, pues ser muy flexible, ¿no? Y bueno, pues no solamente se utiliza para el pago de mercancías o el pago de desfases con los clientes, sino que bueno, pues se puede utilizar para pagar la nómina un mes, pues porque no llegas, ¿no? O para pagar los impuestos que tampoco llegas, ¿no? Y la oferta que tenemos ahora mismo en España, a la que podemos acceder, la regulación también que tenemos en España, permite esa flexibilidad. Estamos dotados de los elementos adecuados para poder jugar en este campo de juego en el que nos toca desenvolvernos ahora mismo. Habéis hablado de la ley de emprendedores, por ejemplo, como un elemento ambos del que se espera mucho. Viene en la segunda ronda de reformas que ha planteado el Partido Popular, parece, una vez sacadas las 3 fundamentales, que va a llegar a ver con qué concreciones. Sí. Bueno, yo creo que en ese sentido en la ley de emprendedores vamos por buen camino. Tiene varias facetas, tiene toda la parte burocrática que lo va a mejorar, tiene toda la parte de fiscalidad, la parte de internacionalización y luego la parte que nos toca a nosotros hoy es el apoyo a la financiación. Y en el apoyo a la financiación aquí Pedro se tiene que ver reconfortado porque hay mucho apoyo a lo que todo puede ser toda la parte de Business Angel, toda la parte de capital semilla, toda la parte a lo mejor más de capital. Y nosotros lo que echamos en falta en la ley o en la propuesta de ley de emprendedores es el apoyo a la financiación a través de un instrumento que ha existido desde 1978 con los pactos de la Moncloa, que ha demostrado que puede ser un elemento útil, que ha sido útil durante toda esta etapa de la crisis y que creemos que se puede potenciar muchísimo. Y ahí vamos a hablar de las sociedades de garantía recíproca. Os sentís olvidados en lo que parece que va a ser la ley. Y queremos que esto sea un foro también para que realmente ese apoyo a la financiación a través de un vehículo que podemos participar en mucho y podemos dar mucho en ese sentido, pues bueno, que se nos tenga en cuenta. Que se ha tenido muy en cuenta toda la parte de capital, pero que toda la parte de financiación ajena, aparte de los microcréditos, que también los nombran en cuanto a ENISA, también las sociedades de garantía recíproca pueden hacer muchísimo. Concretamente, y a colación con lo que comentaba antes José Ángel, que le has preguntado con respecto a distintos productos que se han llevado, que son los más demandados, lo que se demanda ahora es dinero. Y se demanda dinero en muchos casos para sobrevivir, es decir, para mantenerse. Es decir, la liquidez, los préstamos de liquidez pues han sido el día a día concretamente en Aval Madrid. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba garantías o los avales para poder conseguir ese tipo de financiación. Normalmente una sociedad de garantía recíproca se ha impulsado más en el largo plazo, es decir, en proyectos más a largo plazo, en puesta en marcha de empresas, en financiación estructural, en inversión, y estaba acostumbrado a largo plazo. En el 2008 cambia la tendencia, las empresas y los emprendedores dejan de invertir y lo que piden es circulante. Circulante para llegar a final de mes por los desfases entre cobros y pagos, porque vendo menos y cobro peor o porque no llego. A partir de ahí nosotros hemos tenido que reaccionar y las líneas de inversión, aunque han seguido, pues ha habido mucho circulante. Hemos sacado un plan que es concretamente el Plan Impulsa para dotar de liquidez a las empresas. Y esos son los productos más demandados. Lo que sí que quería yo también, y dentro de la parte de motivación que decíamos al principio, resaltar que aunque ha habido un vuelco muy importante de la inversión, que hay que continuar con ella hacia la liquidez, lo interesante es que el 40% de los préstamos que dio Aval Madrid en cuantía, en número de préstamos, fue dirigido a emprendedores, 2 empresarios por día, 2 empresas nuevas por día se constituyen y se emprende en la Comunidad de Madrid concretamente. No son grandes proyectos intensivos en capital, son proyectos de 60, 90.000 euros coherentes en los cuales se puede ayudar a poner en marcha ese negocio que crea un puesto de trabajo, el autoempleo y otros 2 puestos de trabajo. Y luego sobreviven. Y luego sobreviven. Aquí entraríamos, bueno, pues el nivel de mortandad también sabemos que es mayor y el nivel de morosidad es mayor. Pero bueno, ahí sus réditos tiene. Es decir, lo que intentamos nosotros es tener la cobertura suficiente a través de otros medios estatales y de la comunidad autónoma, que luego, si eso lo comentamos, pues para poder mantener esos niveles de morosidad y esos niveles de solvencia. Pedro, esa ley de emprendedores que os trata también, no como a las sociedades de garantía recíproca, por lo visto. Pero yo no sé si estoy equivocado, que la ley hace mucho la propuesta de ley, yo creo que sí está tratado, ¿no? El tema de las sociedades de garantía recíproca de alguna forma, porque al final muy leve, hay que... Bueno, al final yo creo que es un mix de financiación, nada se puede financiar solo en capital, nada en deuda, y al final lo que se trata es de potenciar muchas vías. Yo creo que lo que dijo el ministro de Economía ayer, ¿no? Primero ahora es provisionar los bancos que hagan los deberes, pero el negocio de los bancos es prestar dinero. O sea, que ellos saben realmente que lo que hay que hacer es volver a
a que fluya el crédito, porque realmente es la vía de financiación por antonomasia en cualquier proyecto. Pero los banqueros fundamentales de este país ya han dicho que nos olvidemos de eso este año, que no hay demanda solvente textual. Lo ha dicho Emilio Botín, lo ha dicho Francisco González, lo ha dicho el número 2 de CaixaBank. Vamos a ver si con las medidas nuevas. Entonces, la ley de emprendedores lo que lleva es una batería muy grande de diferentes cosas. Una parte ya se ha metido en la reforma laboral, la capitalización del desempleo, los microcréditos, la creación de instrumentos público-privados, el aumento de sociedades de capital riesgo también mixtas. Y bueno, la figura del business angel del inversor es, digamos, por aflorar, digamos, una nueva categoría de inversor, quizá los más sofisticados. Ahora yo creo que hay muchísima liquidez particular de que la gente lo tiene, no lo invierte en bolsa, no lo invierte en ladrillo, no lo invierte en nada, y hay gente que a lo mejor lo que se puede hacer es fabricar su propio puesto de trabajo. También, por ejemplo, pues directivos en una edad a lo mejor de 50, 55 años que están saliendo de sus compañías con una buena indemnización, con un buen dinero, pues oye, puedo crear una empresa o puedo invertir en la de otro. Bueno, pues esa figura lo que va a tener es, tal como está puesto ahora mismo, es un 25% de deducción fiscal de todo lo que inviertas hasta un límite. Por ejemplo, una exención de plusvalías de todo lo que se gane con una participación si lo vuelves a reinvertir en 12 meses. O sea, algo de que a una persona, porque lógicamente para esto hay que formarse, no vale cualquiera, ¿no?, que de repente voy a invertir en el proyecto de una persona. Pero para aquellos que sí estén capacitados, yo creo que se puede abrir ahí un canal más, no es que sea la solución. Tiene que ser un mix, porque esa parte de capital, en cuanto la empresa empieza a funcionar, si no tiene un factoring, si no tiene un confirming, si no tiene una póliza de crédito, le da lo mismo, no va a poder obtener una financiación en capital eterna ni limitada, ¿no? O sea, que tiene que ser un mix de las dos cosas. Sí, sí. Yo, por completar un poco lo que comentabas respecto a la nueva ley, yo creo que también hay otro punto que puede apoyar a los autónomos, que es el tema de la capitalización de la prestación por desempleo, ¿no?, para la creación de una empresa, que bueno, eso es un punto importante también, que puede apoyar. Hay un tema que nosotros nos encontramos permanentemente, ¿no?, y se ha tratado, o se va a tratar, parece ser, en la nueva ley, que es todo el tema del papeleo necesario para crear una empresa, que yo llevo oyendo esto desde hace muchos años, ¿no? Y parece que el tema de la ventanilla única y todo esto estaba ya prácticamente superado, ¿no? Pero lo que nos dicen de verdad las empresas, que están todos los días con los negocios, y digo las microempresas, es que el problema no viene en crear la empresa, ¿no? El problema es que cuando llevas 4 meses con una empresa o 3 meses con una empresa, tienes que pagar los impuestos. Al primer mes tienes que pagar las nóminas. Y todo eso necesita de una documentación y de un papeleo, ¿no?, por decirlo de una forma muy familiar, ¿no?, que muchas veces el empresario no puede asumir, con lo cual lo de menos es crear la empresa, que es importante. Lo demás es que al final te necesitas alguien que te lleve la contabilidad, eso es la verdad, alguien que te lleve la fiscalidad. Y ya no digo nada que cuando tengas que pagar la nómina a 3 empleados, pues dependiendo del convenio que tengas o dependiendo de la comunidad autónoma, así tienes que pagar de una forma u otra, ¿no? Con lo cual, ese punto para mí es clave, o para nosotros es desde luego una de las vías principales por las cuales dices, sí, el primer día muy bien, ya tengo la empresa, pero ¿y ahora que tengo que contratar una serie de empresas para llevar todo esto? Y en cierta forma sería lógico, ¿no? Es decir, a medida que la empresa va siendo más compleja, ¿no? Pero para una microempresa o un autónomo, debería de poder él mismo tener ese autoservicio, ¿no? Y eso espero que sea uno de los puntos también que se pueda apoyar en el nuevo proyecto de ley, ¿no? Sí. Os podéis interrumpir, no pasa absolutamente nada, de verdad. Por remarcar, y también dentro de lo que es la ley, la futura ley de emprendedores, el tema de la burocracia es muy importante, pero es muy importante también el tema de la transparencia y de comunicar bien qué productos existen y cómo se pueden adecuar a las necesidades, porque muchas veces un emprendedor es una persona que tiene un ímpetu comercial o un ímpetu innovador o un ímpetu, pero no financiero, a lo mejor cuando tener una estructura financiera, pues bueno, pues acorde a lo que necesita su empresa. Y es muy importante, y ahí entramos, no únicamente direccionar bien, sino también formar bien en el área financiera. Yo creo que la crisis también nos está sirviendo para que todo el mundo entendamos de todo, y sobre todo de la parte financiera. Y es muy importante que cuando un emprendedor dice quiero montar mi negocio por 60.000 euros, que sepa cómo tiene que estructurar un plan de inversión.
cuál es la financiación que le viene acorde, si tiene que ser a través de un business angel que lo tiene que ir a buscar o a través de una sociedad de garantía recíproca porque es un proyecto pues, de una envergadura menor, o tiene que ir directamente a una entidad financiera por la estructura que tiene la empresa o cómo la va a montar. Entonces, toda esa parte de transparencia de los distintos instrumentos o usos financieros, porque muchas veces, y digo ahora y digo también en el pasado, hemos tenido una gran entropía de productos, microcréditos por un sitio, ayudas por otros, subvenciones por otros, préstamos para emprendedores, y al final te quedas diciendo, hay mucho, pero ¿de dónde cojo? ¿Dónde está lo mío? Y me pierdo. Entonces, la formación en el área financiera y la formación al empezar y al continuar, porque nosotros vemos muchas veces planes de negocio que están bien desde el punto de vista comercial, pero que desde el punto de vista financiero pues les falta porque un plan financiero no se puede montar sin unos recursos propios necesarios para poder pasar medio año o un año, porque lo primero que vas a tener son pérdidas y la caja va a ser negativa y tienes que resistirlo. O sea, si naces enfermo vas a terminar mal. Y así, aunque nosotros digamos hay que crear empresas, la ley de emprendedores, que salgan empresas, pero bueno, pues las empresas que salen y los empresarios tienen que salir mínimamente formados en el área financiera, porque si no, lo que podemos crear es frustración a la hora de buscar esa financiación o a la hora de ver que su proyecto, por la manera que la tiene estructurado, no puede llegar a nada. Elementos de coordinación público-privada. Hablamos de las sociedades de garantía recíproca. Tenemos las líneas SICO, el papel del ICO al que se quiere todavía potenciar más, aunque ha venido apareciendo en cada reforma o intento de abrir el grifo de la financiación, aparecía mencionado el ICO. Tenemos el Banco Europeo de Inversiones también. Decías, hay muchas herramientas. Muchas probablemente desconocidas, pero a la vez, tal vez demasiadas. Yo creo que eso también ayuda a la flexibilidad, ¿no? El tener un amplio abanico de sitios a los que recurrir. Otra cosa es que no los conozcamos. No sé, en el caso del ICO, por ejemplo, ¿cuál es el papel que creéis que hay? ¿Cuál es vuestra colaboración? ¿El resto de mortales podemos acudir a él? ¿Tenemos que pasar por vosotros para llegar a ese dinero? Muy bien. La verdad es que el papel de ICO ha sido, yo creo que determinante, o desde luego muy importante, por lo menos en el último año, en 2011, estamos hablando que aproximadamente el ICO ha prestado unos 15.000 millones de euros, a través de las entidades financieras. Entonces, para acceder a un ICO, bueno, pues hombre, hay varias formas, ¿no? Pero la más rápida es ir a una entidad financiera. Ahora prácticamente todos los bancos ofrecen líneas de intermediación, y lo que sí es bueno y lo que proporciona un banco frente a otro es que el banco esté acostumbrado a trabajar con pymes, ¿no? Porque eso se puede decir muy rápidamente, pero se hace muy lentamente, esa es la verdad. Entonces, hay una cultura que forma parte del banco en el cual, si estás acostumbrado a trabajar y a ver el riesgo de una pyme, pues bueno, se ve con normalidad, ¿no? Y eso es lo que puedes ver cuando ves qué bancos o qué entidades han prestado o son más activos en líneas ICO. Y bueno, pues en el 2011, por ejemplo, pues digamos que los 3 o 4 primeros bancos pues estaban Santander, BBVA, nosotros estábamos los terceros, Popular estaba los terceros y posteriormente creo que ahora queda Banco Sabadell, ¿no? o Bankia posiblemente, ¿no? Entonces, al final yo lo que diría es, si alguien quiere un ICO, sobre todo, que vaya a una entidad no solamente que de ICO, sino una entidad que esté acostumbrada a trabajar con líneas ICO, ¿no? Las líneas ICO este año, además, en 2012, lo que nos vamos a encontrar es, yo creo que se han mejorado, se ha simplificado. Como comentaba antes Carlos, estábamos hablando de líneas casi sectoriales, ¿no? Y se ha simplificado en el 2011, pero en el 2012 se ha simplificado del todo. Estamos hablando que da igual que sea un sector u otro, al final tienes líneas ICO para liquidez, líneas ICO para inversión, líneas ICO para internacionalización. Y hay una nueva este año que es para desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, esta línea te permite, además, en el caso de que estés creando la empresa, el buscar socios, porque va a dar una financiación más grande a estos socios, ¿no? con un margen menor que el resto de líneas, y también para el propio desarrollo empresarial de un autónomo que empieza la actividad comercial, ¿no? Entonces, para mí, vamos, el papel de ICO ha sido clave, ha dotado de liquidez al sistema. Incluso hay una línea de ICO que permite la cobertura de riesgo. Cobertura de riesgo, sobre todo en ICO liquidez, en el 50% de esa línea el ICO asume riesgo, ¿no? Con lo cual, pues a nosotros también, desde el punto de vista de las entidades, nos ayuda, ¿no? Pero bueno, junto con el ICO también hay otra, has comentado antes, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones,
Bueno, ahí el papel es menor en cuanto a cantidad, pues estamos hablando de líneas mucho más pequeñas, es decir, hay una serie de bancos que tenemos esas líneas y estamos hablando de 200 millones de euros por banco, ¿no? Con lo cual llegamos mucho menos, ¿no?, que ICO. Pero bueno, que también ayuda de forma de BEI y que, bueno, pues prácticamente esas 5 o 6 entidades tenemos líneas BEI, ¿no?, para apoyar al empresario. Pedro, ¿a ti qué te parece sobre esto que hablábamos de la cantidad de productos que hay, el conocimiento, desconocimiento que hay de ellos, esa colaboración público-privada? Bueno, en principio, como ha dicho Carlos, efectivamente muchas veces nos falta a todos un poco de formación, hacer los deberes, ¿no? Muchas veces una persona monta una empresa y a nosotros muchas veces nos llegan casos, le preguntas y dice, no, si yo de finanzas no tengo ni idea. Coño, vas a ser un empresario, te vas a tener que mover con accionistas, con bancos, con proveedores, con clientes, eso no lo puedes decir en público y aparte es que tienes que aprender, ¿no? Entonces, en muchos casos falta ese conocimiento de los instrumentos. Muchas veces la verdad es que una persona está focalizada en su negocio, en su proyecto y o tiene a alguien en el equipo que es difícil para que lo pueda contratar, si no muchas veces lo tiene que subcontratar o si no lo tiene que sacar él de tiempo, ¿no? Yo en la parte pública, que es todos estos instrumentos, también la parte de ENISA, muy importante, la Empresa Nacional de Innovación, para proyectos de innovación, tiene un préstamo para jóvenes emprendedores de hasta 50.000 euros sin garantías, poniendo solamente 7.500 de capital, que este año ha funcionado muy bien. Yo realmente, y al hilo de lo que ha comentado un poco, aunque sea otro tema diferente, yo creo que la parte pública donde debería invertir es cambiando un poco las reglas de juego, ¿no? Yo voy a contratar a una persona y voy a pagar el mismo coste de seguridad social, el 30% que está pagando el Banco Popular o Telefónica. Debería tener un colchón durante 1 año, 2 años, donde estuviera exento de pagar seguridad social, porque toda la mortandad empresarial se concentra en los primeros años, entonces sería absurdo que ya el primero que cobre es el Estado, cuando estoy sacando a una persona a lo mejor del paro, o si me voy a hacer de alta autónomo, tengo que pagar 250 euros todos los meses, facture o no facture, es una barbaridad. En Inglaterra se pagan 50 euros al mes, pues a lo mejor 2 años pagando poco hasta que mi actividad se consolide y pueda tal, ahí es donde veo yo que el Estado realmente es donde debería financiar todas las nuevas empresas, porque estamos abocados a crear muchas empresas, pero con las reglas de juego actuales se van a crear empresas, pero más bien se está ayudando a las que están creadas, pero nadie tiene un incentivo para, digamos, crear una empresa. Y la reforma laboral que acaban de presentar no entra en eso, se queda muy coja en esa parte. Claro, es que ahora mismo se ha potenciado la salida del mercado laboral, pero no la creación de empleo. Yo creo que lo que se ha protegido ahora mismo en la reforma laboral es la flexibilidad para poder acondicionar las plantillas, para poder, digamos, despedir en momentos, digamos, que tengas que hacerlo, pero aquí lo que se trata es de crear empresas, digamos, a saco. Y la única forma de crear es que yo me pueda dar de alta de autónomo facturando, pagando muy poco, que pueda contratar a gente. Si yo saco a una persona del paro y no pago su seguridad social, el Estado no está cobrando cotizaciones, ¿de acuerdo? Pero lo estoy sacando, está cobrando un salario, va a pagar IRPF, va a consumir y lo único que está pidiendo es 1 año, 2 años, bueno, eso serían 20.000 modalidades que se podrían hacer, pero yo creo que falta mucho incentivar la creación, ¿no? Con la reforma laboral creo que eso nos ha atacado. Y ahí es donde la parte pública realmente debería financiar, porque los otros son instrumentos que son de coinversión, que son cuando tienes la empresa ya creada, te ayudo con un mix de ICO, Aval Madrid, ENISA, CEDETI, Plan Avanza, para aquellos proyectos que son susceptibles, capital, pero de arranque, el inicio es... ¿Y esos que hay sirven? Sí, se podrían claro. simplificar, tal vez, bueno, reconvertir? No les mires. Sí, no, por supuesto, yo creo que pueden coexistir todos. Lo que pasa es que hay algunos que he metido un poco el pie en el charco de las empresas más de base tecnológica, más innovadoras, que esas tienen una serie de instrumentos muy concretos. Para el resto sí son todos compatibles, básicamente el ICO o la sociedad de garantía recíproca y el meter eso sí está funcionando bien ahora mismo dentro del terreno de juego, vuelvo a usar la expresión que estamos utilizando, esa colaboración sí que es suficiente. Yo creo que todo suma, y en este caso lo que hay que poner es bien las piezas del puzzle, porque el puzzle se puede hacer, y todo suma, porque aquí somos compatibles todos, absolutamente todos, porque tenemos el ICO. El ICO se dedica a fondear, a traer el dinero para poderlo prestar, pero necesita una garantía. Las entidades financieras, que son las que reciben ese fondeo para podérselo pasar a las empresas, necesitan pedir garantías, que se lo piden a la empresa, o bien puede estar una sociedad de garantía recíproca que esté cubriendo ese riesgo ante el banco, que es el gestor que recibe el dinero del fondeo que recibe del ICO. Es decir, complementariedad existe entre ICO, entidades financieras y sociedades de garantía recíproca, pero también con instrumentos de capital, es decir, estamos hablando de Business Angel,
de private equity o de capital riesgo, que muchos negocios son complementarios también con la financiación ajena. Cuando tú ves que alguien ha entrado, que un business angel ha entrado o que un capital riesgo ha entrado en un proyecto, pues posiblemente eso te permite un mayor apalancamiento o un mayor endeudamiento, porque dices, si alguien ha confiado en este proyecto, posiblemente podemos hacer más fuerza si nos unimos. Entonces, que no es cuestión de que tengamos demasiados instrumentos, sino que los tenemos que unir bien, y lo que tiene que haber es buena complementariedad. Nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido mucha colaboración con entidades financieras y también a través de la línea ICO, una línea ICO específica de SGRs, en el cual estaba el círculo completo, entidades financieras, que son las que gestionan, el ICO, que es el que fondea, y las sociedades de garantía recíproca, que son las que dan la garantía. Entonces, posiblemente los instrumentos estén montados, a lo mejor el empezar, que comentaba Pedro, es el que falta, y poner los cimientos bien para que luego pueda crecer bien. Es decir, que sí que existe eficiencia, yo creo, en cuanto a la colaboración pública-privada, concretamente a la sociedad que represento, a la sociedad de garantía recíproca. Aquí vemos que está, por una parte, la comunidad autónoma correspondiente, que tiene como objetivo generar riqueza, generar empleo, y lo consigue capitalizando una sociedad. Están los empresarios, que tienen que ser los más beneficiados de recoger los frutos de una financiación preferente en coste y en plazo. Están los bancos, porque los bancos al final son partners nuestros, que ellos lo que quieren es solvencia, ellos quieren la garantía de que eso no va a ser dudoso ni va a ser moroso, y eso se les puede dar. Y en sí, el gran beneficiado tiene que ser el empresario. ¿Y diferencias regionales hay? Estamos hablando de hemos hablado de regulación nacional, pero luego, claro, entramos en la regulación que tiene cada comunidad autónoma. En materia laboral, por ejemplo, no, pero en otras muchas sí. Aquí estamos hablando de Avalmadrid. Yo no sé si uno va a Murcia, en Avalmurcia se va a encontrar lo mismo u otra cosa totalmente distinta. Concretamente las SGRs, hay 23 SGRs divididas por comunidades autónomas. Tiene ámbito de comunidad autónoma, hay una asociación española de sociedades de garantía recíproca, y todas las sociedades de garantía recíproca tienen algo encima que es estatal, que es CERSA, la Compañía Española de Refinanciamiento, dependiendo del Ministerio de Industria. Es decir, que aquí existe una vocación público-privada, es decir, que aunque existe un componente privado, existe también un componente público supranacional, en este caso, pues estatal. Así que ofrecéis las mismas condiciones. Pues muy parecidas, el funcionamiento es igual. El sector en números pues tiene actualmente un riesgo vivo de 6.500 millones de euros, es decir, que estamos hablando de dinero, estamos hablando de 106.000 pymes. Es decir, que se han favorecido a través de este sistema. Es decir, cobertura para un sistema nacional de garantías recíprocas, lo hay. O sea, sí que existe. Entonces, diferencias entre comunidades, pues puede haber a lo mejor en cuanto a convenios, en cuanto a tipos, pero en cuanto al funcionamiento, existe el mismo funcionamiento. ¿En vuestro caso? Bueno, en el caso de los business angels depende. ¿Estáis igual de bien o maltratados en cualquier sitio? Sí, realmente es que es un fenómeno muy incipiente. Las redes representan la punta del iceberg ahora mismo de lo que es el fenómeno. Pero lleváis siendo incipientes mucho tiempo. O sea, el sí, fenómeno del financiador privado. No termina de despegar un poco, quizá porque en otros países realmente ese factor que hablábamos está muy incentivado. Piensa que en Inglaterra el 30% de la inversión que hace un business angel, hasta 1 millón de libras, lo pone el Estado. Entonces, es muy fácil que la gente aflore y diga, quiero ser business angel. En España realmente la gente funciona por separado, ¿no? Como siempre decimos, oye, en las redes, cuando la gente viene buscando un poco a las redes, digo, no, hay que buscar en otros caladeros porque la gente va por la calle y muchas veces sin ser consciente, ¿no? que puede ser un business angel. Entonces, en las redes ahora mismo lo que estamos intentando es fomentar el fenómeno, hacer, digamos, un poco sector, facilitar la coinversión entre muchos, pero falta el despegue que en otros países llevan. O sea, en Francia, es algo que hablábamos, ya está hace muchos años, en Inglaterra, en Estados Unidos, que es el país más desarrollado. Y entonces aquí en España han tenido un desarrollo desigual. Ahora mismo Cataluña es la región que más redes de business angel tiene, donde hay más tradición, más cultura, más innovación por este tipo de proyectos, pero básicamente ya en todas las comunidades autónomas hay redes de todos tipos. Están las escuelas de negocio, están, digamos, muchas cámaras de comercio, muchas patronales, organismos públicos, consultoras privadas. Entonces es un fenómeno que efectivamente se lleva bastante tiempo todavía, que no termina de consolidar porque falta un empujón para que esto se popularice, ¿no? Todas igual de sólidas. ¿Cómo busco aquello que me pueda ofrecer más confianza? Es que es complicado. Yo pongo en Google Business Angel Murcia y no sé qué me aparece. Es complicado. Sí, pues hay una red en Murcia que se llama de Business Angel. O sea, que realmente ahora... ¿Y es fiable esa información que me va a aparecer ahí? ¿Cómo discrimino? Sí, realmente las redes lo que estamos haciendo son agencias matrimoniales. Nosotros lo que estamos intentando es canalizar proyectos que tienen una cierta tipología, digamos, con inversores que están buscando ese tipo de proyectos y los ponemos en común, ¿vale? En contacto. Realmente, digamos, no certificamos hasta el punto de
todo el desarrollo, toda la negociación posterior en muchos casos, ¿vale? Entonces, hay de todo un poco, porque hay unas que están más desarrolladas, con mayor tradición, otras que son muy nuevas, básicamente un poco. Entonces, en AEBAN, que es la Asociación Española de Redes, pues ahora mismo hay 27 socios. En España creo que más o menos puede haber unas 50 redes, o sea que ni incluso no todas estamos en la futura ley del emprendedor, si sale como estaba escrito, no sé qué tal, se va a regular el funcionamiento, que va a ser un cambio total del sector nuevo, porque se va a regular mediante reglamento las redes, cómo van a funcionar esas redes, la supervisión de la CNMV, como las empresas de capital riesgo, o sea, tiene un desarrollo posterior que ahora mismo la verdad es que no sabemos. Ahora mismo vamos cada una por libre, con formatos diferentes, con personalidades jurídicas diferentes, intentando canalizar un poco ese marketplace, ¿no? Donde de encontrar una determinada financiación para determinado tipo de proyectos. Pero ya digo que representamos, damos una punta de un iceberg de un fenómeno que está totalmente, que es anónimo. José Ángel, a esa punta del iceberg le ofrecéis credibilidad, es decir, yo voy con el padrinazgo, usando la expresión del inicio, de un business angel, de un inversor privado, que es el que me está sustentando el capital y quiero que me ayudéis a financiar el crecimiento. ¿Lo valoráis? Mira, lo he comentado al principio y lo vuelvo a decir, por supuesto que se valora, por supuesto ir acompañado de un socio inversor es determinante también, es muy importante. Pero con este perfil, como decía Pedro, todavía sin explotar en España, pese a que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Pero de nuevo, lo más importante, mira, nosotros acabamos de financiar un proyecto, por hablar de casos prácticos, que yo creo que también es importante que se aterrice, ¿no? En donde varios autónomos, bastantes autónomos, ¿de acuerdo? Bueno, se dedicaban a un sector, el sector de la energía, por decirlo de una forma, pero bueno, ellos estaban actuando como instaladores, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se han unido de alguna forma para dar un servicio en forma de grupo, ¿no? A través del cual ellos ya tenían un proyecto, ya tenían casi sus clientes, por decirlo de una forma. Al final, vuelvo a comentar lo mismo, el proyecto tiene que tener cara y ojos. Entonces, por supuesto que la inversión y que viene a través de un socio nos va a ayudar muchísimo, pero lo que más va a ayudar es que ese proyecto esté en el terreno. O sea, que de verdad tengamos ya, si no una parte recorrida, y nos presenten ya los clientes que están dispuestos a desde el primer día entrar, prácticamente así, ¿no? Ser clave. No solamente se mide en un proyecto la financiación, es decir, la financiación propia que desde luego vamos a pedir, ¿eh? Es decir, si el propio compromiso del autónomo no lo pone desde el primer día, desde luego que por ahí no vamos a buen camino, está claro. Es decir, otra cosa es que pidamos en algunos casos un 20 o un 40% de ese proyecto, ¿no? Del proyecto que tiene, ¿no? Pero desde luego que le vamos a pedir que se comprometa igual que se va a comprometer el resto de partes, no sea un business angel o sea un banco o una SGR. Entonces, no solamente se mide eso, porque además un autónomo muchas veces no tiene balance, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué se pide? Se pide, nosotros lo pedimos muchas veces, bueno, ¿cuál es tu currículum, no? Tu currículum, entre comillas, igual que hay un business plan, pues tu personal plan o tu individual plan, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es al final, bueno, la experiencia que tienes seguro que nos sirve más que nada para ver si realmente sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Y en lo que comentaba al principio, este proyecto de instaladores, ellos conocen perfectamente su negocio, era el negocio que estaban haciendo en el día a día, pero se amplificaba, se crecía, se expandía, ¿no? Y por supuesto, si ya tienen los clientes y ya tienen ese conocimiento, ¿por qué no? ¿No? Y entonces, y además incluso ellos querían aportar parte de esos fondos, ¿no? para esta idea, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que es un conjunto de piezas, ¿no? que deben de juntarse todas para esto, no hablar de piezas separadas. Claro, ¿no? me parece un buen punto es el del ejemplo práctico. Dadnos vosotros dos ejemplos prácticos de proyectos recientes que hayan recibido vuestro respaldo para ver que realmente pues, sí que hay cosas que están saliendo. Sí, yo voy a poner cualquiera de emprendedores de los que comentaba José Ángel, y ha habido una palabra por matizarla que también se lo pedimos a todos los emprendedores, que es la palabra compromiso. Es decir, siempre se habla de garantías, de avales, nosotros le pedimos el compromiso, es decir, oye, nos vamos a fiar de ti, te vamos a avalar, pero tú también te tienes que comprometer. Tú estás en el mismo camino que nosotros y yo me estoy fiando de ti, tú te tienes que fiar de nosotros. Por lo tanto, ese compromiso... ¿Ese compromiso en qué se plasma? Porque seguro que es en algo tangible. Tangible que tiene que firmar. Lo que la gran diferencia es que no es una firma cuantitativa, es una firma cualitativa. Me estoy refiriendo a emprendedores, a proyectos que como término medio, pues ejemplo práctico, el sistema de montar un sistema de franquicia y una franquicia determinada
determinada por un importe, pues una cafetería. Pues una cafetería en un sistema de franquicia que tienes un plan de inversión por un importe aproximadamente de 90.000 euros. De esos 90.000 euros, 30.000 tienen los accionistas o tienen los futuros emprendedores que pueden desembolsar y 60.000 los puede financiar Navalmadrid. ¿Qué es lo que le pedimos? Pues preséntanos un plan de inversión por esos 90.000 euros, en qué te vas a gastar esos 90.000 euros para poder abrir la puerta de tu negocio, dinos cuánto vas a poner tú, que son 30.000 euros, y cuánto vas a pedir financiado, que son 60.000 euros, y luego demuéstrame o hazme creer que tienes capacidad para poder generar de esa empresa o de ese negocio un sistema de franquicias más sencillo, que vas a tener capacidad para poder devolver el dinero y ganar tu dinero. ¿En qué se corresponde ese compromiso? Ese compromiso se corresponde en las firmas, es decir, que el emprendedor tiene que estar apostando también su patrimonio. Pero el patrimonio cualitativo, no cuantitativo, es decir, a lo mejor la gran diferencia en el caso de emprendedores es que no se ve la gran cantidad de inmuebles o lo que tiene libre de cargas, porque lo normal es que o está hipotecado o no tiene inmuebles o no tiene ni inmuebles ni cargas, y lo que tiene es el proyecto. Pues ahí se le pide igualmente que se firme, porque aunque no tengas, puedes llegar a tener, y puedes llegar a tener en un futuro. Ese es el compromiso, que a lo mejor no es un compromiso tanto cuantitativo, sino más cualitativo, pero que igualmente me firma la operación. Es decir, que se puede financiar igual a uno que tenga un piso libre de cargas, 60.000 euros, que a uno que no tiene el piso ni tiene nada y tiene únicamente un coche que está pagando a plazos, por importe de 60.000 euros. Esa es la gran diferencia. Pedro. Sí, bueno, por también unir un poco antes lo que ha comentado José Ángel. Igual que en el banco pide cuando tiene un inversor, el inversor al emprendedor lo que le va a pedir también es un compromiso. O sea, el emprendedor de fin de semana o por hobby, de ponme el dinero, cuando tenga el dinero monto la empresa, no. O sea, tiene una implicación ya no solamente personal de 25 horas al día trabajando en el proyecto, sino que incluso muchas veces lo que se le va a pedir es que también se moje, que también ponga una parte. Entonces, una vez que se tiene esa parte que se complementa con la parte de un inversor, llámese como sea, business angel, es el momento de ir a acudir al resto de instrumentos. O sea, cuando se pide un préstamo al banco es cuando no te hace falta. Es cuando tienes dinero, es el momento que tienes realmente todo el dinero recién puesto en la cuenta, pues es cuando tienes que planificar tus necesidades financieras de pólizas de créditos, de préstamos y del resto de instrumentos. Entonces, nosotros no invertimos directamente, como he comentado, nosotros somos agencias matrimoniales. En el último año me parece que reportados por los miembros de AEBAN, o sea, no quiere decir que sea lo que hay en el sector, se han reportado 60 operaciones de inversión por diferentes inversores en ese tipo de cosas, y otro tanto o 2 veces más se ha conseguido de dinero público, de diferentes instrumentos, dependiendo un poco la tipología de proyectos, de ENISA, de CEDETI, de Planes Avanza, de pólizas de crédito, de sociedad de garantía recíproca. O sea, muchas veces el desencadenante es el capital, que o bien lo pone el propio emprendedor, va al banco y el banco ve que esa persona o ese proyecto ha apostado, que se está poniendo su dinero, entonces dices, yo te presto también ahora. Pues ese mix de productos es el que se puede conseguir una vez que se consigue la financiación en capital, que en muchos casos es el desencadenante y en muchos casos es la condición. O sea, ENISA no te da dinero si no tienes capital, CEDETI no te da dinero si no tienes un porcentaje, etcétera, etcétera. Estamos hablando de proyectos pequeños, pero en los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre la necesidad de salir fuera, internacionalización de proyectos, porque uno, fuera es donde los mercados están más dinámicos, no en España, y dos, porque además así, oye, diversificas, no tienes todos los huevos puestos en la misma cesta. ¿Esto también lo estáis valorando o por el tamaño de proyectos, si estamos hablando de emprendedores, proyectos más pequeños, no se llega a ese punto y son planteamientos más locales? Pues hablo de emprendedores porque básicamente... Es decir, si yo digo que me voy a ir fuera, ¿me vas a valorar mejor o peor o no me vas a hacer ni caso? No, sí. Es decir, hablamos de emprendedores, pero también tenemos que hablar, y yo creo que el foro también es para hablar de pymes, es decir, que no es únicamente hacer, sino es bueno mantenerse, consolidarse y luego expandirse. Y ahí entraríamos también. Las sociedades de garantía recíproca tienen un negocio, tienen una parte de actividad que es dedicada a emprendedores, que puede suponer un 20, un 30% en cuanto a volumen, pero un 70% es para consolidación de empresas. Y las empresas que se consolidan, y además ahora pues estamos hartos de oír que la mejor medida de salir para la crisis es salir fuera, exportar y lo que es la internacionalización de la empresa. Nosotros hemos sido conscientes de esto y hemos desarrollado convenios de colaboración no únicamente con entidades financieras, sino con Cámara de Comercio de Madrid y con Promo Madrid, y tenemos un producto específico para empresas que se quieran internacionalizar, es decir, que quieran establecer un establecimiento permanente en el exterior y a la vez que quieran exportar, es decir, facilitar créditos para la pre- y posfinanciación de exportaciones. Nosotros podemos facilitar lo que es el aval y lo que aquí sí que estamos demandando de las entidades financieras, que ellos sean los que fondeen el dinero para poder conseguir esto. Bueno, pues no son muchas empresas, se han hecho en los últimos 3 años 45 empresas,
por un importe medio de 300.000 euros y lo que son las exportaciones en torno a 500.000, que se les ha ayudado, que se les ha impulsado a lo que es la internacionalización de la empresa. Entonces, sí que existen productos, lo que es muchas veces muy difícil localizar qué empresas necesitan eso, es decir, es muy difícil ofrecerlo, sino que te tienen que venir ellos a ti. ¿En vuestro caso? Pues fíjate si se valora finalmente que una empresa tenga un proyecto para salir fuera, que es una de las variables claves para al final determinar el riesgo que tiene la empresa o el precio que vamos a dar por ese riesgo, ¿no? Es decir, al final no solo son temas financieros, de balance, sino que hay un porcentaje alto de esa decisión final. Cuando digo alto, estamos hablando de un 20 y un 30% de la decisión que se toma en base no a criterios puramente, estrictamente económicos, ¿no?, sino de conocer de verdad a la empresa. Al final tiene que haber un gestor en la oficina que conoce bien a la empresa y que de alguna forma pues casi está puntuando ese proyecto, ¿no? No solamente, ya digo, a nivel de financiero, sino a nivel pues del gerente, como comentaba Carlos, sino también de qué proyección tiene internacional. Si existe esa proyección, se valora muy positivamente a la hora de facilitar, ¿no?, de facilitar esa puntuación para poder asignar el riesgo, ¿no? Con lo cual, fíjate a qué nivel de detalle se llega y de apoyo, ¿no? Yo en ese sentido creo, y parece que las previsiones que hay de la nueva ley de emprendedores es que van a apoyar decididamente ese tema, ¿no?, el tema de internalización en concreto, ¿no? Entonces, bueno, si es así, será bienvenida y nos ayudará. Nosotros hemos sido muy activos en la línea ICO internacional también, del año 2011, y que, bueno, se vuelve a renovar ahora en el 2012, ¿no? Pero vamos, desde luego, la utilización de los fondos ha sido muy reducida, ¿eh? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay mucho dinero disponible al que no se ha accedido, dinero que estaba ahí. Exactamente. Pedro, en vuestro caso. Bueno, en nuestro caso muchas veces lo que busca un inversor de este tipo es una altísima rentabilidad. Esa altísima rentabilidad, lógicamente, muchas veces va asociada a una escalabilidad muy grande y esa escalabilidad solamente te la da que sea un proyecto global. El caso de las tecnologías es muy claro, ¿no? Pues España, yo qué sé, pues en el tema de Internet representa el 2% de la Internet mundial. Eso no es nada. Entonces, los proyectos que nacen ya nacen de por sí globales, o sea, es que realmente es replicable, es un proyecto que puede ser y realmente se busca básicamente que sea internacional, ¿no? Porque te da esa posibilidad de crecimiento y esa posibilidad de rentabilidad. Lo que pasa que luego en todos los sitios hay quejas. La semana pasada estuve en una conferencia con el presidente de BlueSense y decía que creciendo al 20% no puede crecer más porque no tiene financiación, con una empresa ya hecha y derecha y tal. Decía que, contaba el caso de México, ¿no?, que la gente no puede vender en México todo lo que quiere porque no tiene la suficiente financiación. ¿Y por qué no le daban financiación si sus números por eso, son tan sólidos? Que en todas las etapas, estamos hablando aquí muchas veces asociados a la creación de nuevas empresas, autónomos, yo me quedé sorprendido que incluso ya empresas, digamos, no conozco la historia, o sea que a lo mejor, pero él mismo contaba de que no tenía la suficiente financiación para poder crecer, o sea que sí que era un problema, digamos, común en diferentes etapas de la vida de una empresa, ¿no? Ese asunto que habéis planteado, el de que hay mucho dinero disponible al que no se ha accedido, ¿por qué? Desconocimiento, no se han presentado proyectos que respondieran a lo que se pedía para acceder a ese dinero, con lo cual o hay que cambiar las condiciones para acceder o hay que pensar mejor lo que se está pidiendo. Muchas veces la comunicación o la coordinación entre las distintas entidades, yo creo que también eso puede favorecer muchísimo. Concretamente la línea de exportación o la línea internacional que comentaba yo, pues es un dinero que se ponía a disposición y era bonificación y ayuda en cuanto a los gastos financieros que suponía esa línea, en coordinación con las entidades financieras. Es decir, que muchas veces yo creo que es más tema de comunicación y de saber llegar y de la buena formación y la buena comunicación por parte de las entidades y de las instituciones de esos productos que están disponibles. Y muchas veces también porque hay una letra pequeña que no está bien clara. Es, si yo te pido garantías para un préstamo y no me das garantías, digo, tengo una línea de 1.000 millones vacía, es que no la voy a dar, pues nadie tiene garantías. O gástate el dinero y luego cuando te hayas gastado el dinero te lo devuelvo. O sea, hay que anticiparlo. O sea, hay muchas cositas luego que muchas líneas no tienen éxito, pero precisamente no por la comunicación, porque yo creo que si una cosa funciona nos enteramos todos, pero hay algunas que es que realmente no tienen, o sea, es tal como está el tema de las garantías, en muchos casos es que es imposible, ¿no? Ha habido una estrechez en cuanto a garantías y solicitud de requerimientos. Quizá hay un tema que pueda apoyar de alguna forma y lo hemos vivido, es nosotros tenemos un acuerdo, el Popular tiene un acuerdo con ICEX. Es un acuerdo pequeñito en el sentido de que apoya con financiación blanda la participación en ferias exteriores y la promoción exterior, vamos. Y la verdad es que nos hubiera gustado dar mucho más fondos que lo que se han dado en el 2011, sí, con ICEX. Entonces,
Y precisamente las empresas beneficiarias han sido sobre todo empresas que aglutinan o que agregan, digamos, empresas más pequeñas, es decir, de la propia asociación empresarial. No sé, se me ocurre un nombre, por ejemplo, la Federación de Productores de Exportación de Frutas y Hortalizas, ¿no? FEPEX. Pues ha sido una de las empresas, una asociación que logra aglutinar una serie de empresas que están interesadas en ese sector, en salir fuera. Entonces existe financiación a unos tipos muy reducidos para participar y la verdad es que no se ha utilizado apenas la línea, ¿no? Entonces, como comentaba Carlos, yo creo que es un tema, bueno, pues sí, de tener esa información claramente, pero también un autónomo tiene 25 horas de trabajo y tiene que ser eficiente, ¿no? Entonces hay veces que hay que utilizar otros medios, ¿no? Y otras sociedades, otro tipo de sociedades para pedir estas ayudas, ¿no? Burocracia, reducción de la burocracia, habéis pedido educación, que quien se ponga a sacar adelante un proyecto tenga claro cómo lo quiere hacer y que tenga también la base para poder sostenerlo. Y cliente, estar muy cercano al cliente, al final tú estás vendiendo algo a alguien y tener claro quién te lo va a comprar, el perfil que va a tener. Ese sería el resumen de lo que habéis dado, de las ideas con las que me he quedado. Me gustaría una última ronda para que lancéis un mensaje retomando el inicio de esta mesa con lo que os comentaba. 2012, las cosas están como están, previsión de contracción de la economía española este año, previsión de contracción del crédito, un escenario muy complicado, aumento del desempleo. A partir de ahí, para proyectos con nombres y apellidos, ¿cómo funcionamos? Empezamos por este lado, si te parece, Pedro. Yo en la parte de burocracia, vamos, está claro, cuanto se reduzca, fenomenal, pero vamos, yo solamente lo veo complicado el tema de las tiendas por los permisos. Yo, el tema de la burocracia, crear una empresa, hoy en día, vale, hay que ir al notario, etcétera, etcétera, eso se paga una gestoría, sería lo de menos. O sea, una persona que quiere montar una empresa, un emprendedor, el montar, o sea, las trabas burocráticas de montar una empresa, yo creo que son hasta cierto punto despreciables, aunque tengan un coste, ¿vale? Yo lo haría mucho más, con 5 millones de parados y previsiones de casi 6, queremos ir a una sociedad de generación de puestos de trabajo, solamente se crea con generación de autónomos, en muchos casos, y de empresarios. Esto, la única forma es, llámalo burocracia, lo que sea, es incentivando, digamos, que yo me haga autónomo o que yo cree una empresa. Y entonces, si eso pasa, ¿por qué contrate a una persona? Le tenga que pagar el 30% a la seguridad social todos los meses, sí o sí, y tal, y yo no sepa si tengo viabilidad y encima yo no tengo cobertura como empresario y encima tengo que luchar contra esos elementos, yo creo que no hacemos nada. Entonces, para mí sería fomento de la creación vía la parte, por ejemplo, laboral. Todo lo que sea rebajar la cuota de autónomos y todo lo que sea las cargas de la seguridad social para los empleados durante los 2 primeros años, por ejemplo. Carlos. Javier, yo creo que instrumentos sí que hay, ganas existen y que sí que lo podemos hacer. Es decir, existen instrumentos como el ICO, existen entidades financieras que se tienen que dedicar a dar dinero, porque ganan dinero de prestar dinero. Y existe instrumento como sociedades de garantía recíproca y otros apoyos que pueden facilitar eso. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Tenemos que dar credibilidad. ¿A la credibilidad le llaman solvencia ahora? Bueno, pues vamos a hacernos solventes desde el punto de vista estricto técnico y vamos a decir que somos coherentes a la hora de presentar nuestras propuestas y que lo podemos conseguir. Eso sería el resumen. José Ángel. Pues mira, resumen un poquito lo que hemos comentado también al principio de la reunión. Es decir, hemos hablado qué es lo que solicitamos por parte de las entidades financieras cuando un autónomo o una microempresa nos pide un préstamo. Yo lo que diría es que esto está cambiando, es decir, que también es el empresario o la microempresa o autónomo el que tiene que solicitar una serie de apoyos o de ventajas que ahora mismo no se está haciendo. Es decir, por resumir, al final, el concepto de fidelización que existía antes, de fidelización a una empresa o fidelización a un cliente, eso está cambiando radicalmente y cada vez, en ese sentido, hay menos fidelización comercial. Por tanto, yo lo que diría a los autónomos en general y a las microempresas en particular es que seleccionen la entidad financiera a la que van a solicitar los fondos. Cuando digo que selecciones, tú comentabas antes esta mañana, en el autobús una entidad te comentaba esto, hoy ha salido en prensa la noticia de que cuáles son los bancos que han dado préstamos en el año 2011 más que en el año 2010, que seleccionen, porque al final va a ser clave, es decir, vamos a quedar 7 u 8 entidades y por tanto son esas entidades las que tienen que conocer bien en el negocio, conocerlo bien. Como comentábamos antes, muchas veces el balance no da una imagen totalmente completa, ¿no?, de la situación de la empresa, con lo cual elegir bien las entidades, seleccionarlas, exigir
en la medida que se pueda, no solamente la oferta comercial, sino también la eficacia, es decir, no puede haber contestaciones que superen las 72 horas con riesgo, es decir, al autónomo estamos en ese sentido ahogando, es decir, las contestaciones son unas clasificaciones de descuento, algo básico, tienen que darse en 48 horas, ¿no? Y desde luego, pues, bueno, pues que la imagen, de alguna forma, que busquen sea esa imagen de banco que al final les va a apoyar no solamente al principio, sino al final, ¿no? José Ángel Amor, Carlos Ramos, Pedro Tucharte, gracias a los tres por haber estado, gracias a todos vosotros también por venir. Lo que espero es que os haya servido, que os hayan quedado mensajes e ideas claras en un momento tan complicado como este. Gracias a los tres. Muchas gracias. Hasta luego.